tal? Buenas tardes. Ahí me están viendo, ¿sí se ve bien? Perdonen que no puedo agarrarle aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanas? Dios les bendiga. Mi nombre es Rosy Castillo. Yo soy la esposa del pastor Hernán Castillo. Nosotros estamos sirviendo aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Por la gracia de Dios, pues tenemos ya 20 años. Dios ha sido bueno. Espero que se escuche bien, hermanos, disculpen. Muy bien, pues Yare me pidió que diera, que, contestar unas preguntas. ¿Cómo fui salva? Por la gracia de Dios, yo nací o crecí en un hogar cristiano. Soy la cuarta generación de cristianos en mi familia. Desde chiquita mi mamá siempre nos llevó a la iglesia. Ella se preocupó por guiarnos en el camino del Señor, a pesar de que mi papá era inconverso y a pesar de que había mucha oposición en la familia, pues ella pagó un precio por llevarnos a la iglesia, por enseñarnos convicciones. Ella trabajó con nosotros de manera muy preciosa y yo estoy muy agradecido con Dios porque le dio a mi mami esa sabiduría para enseñarnos, para guiarnos, a pesar de que no teníamos por mucho tiempo, en muchas ocasiones no había pastor en la iglesia. Mi mamá había crecido con una buena doctrina, con buenas convicciones, y ella nos enseñaba no usar pantalón, no usar ropa transparente, ropa escotada, no andar en el mundo, aunque no teníamos muchas convicciones, pero lo que ella sabía, ella nos enseñaba. Y recuerdo que en unas escuelitas de verano yo levanté mi mano para recibir a Cristo en mi corazón, pero me acuerdo que pues nunca hubo una convicción en mí de pecado, pero sí yo tomé eso como mi salvación. Pero pasaron los años, después anduvimos pues en el mundo un poquito, no tan feo, pero sí anduvimos en el mundo, dejamos de congregarnos y pues ya estaba yo creo, fuera de las cosas de Dios. Y gracias a Dios se empezó la iglesia en San Luis Potosí con un pastor que era esposo de mi prima. Ellos llegaron ahí y gracias a Dios volvimos a ir a la iglesia. Pero no fue hasta que yo estaba en el instituto cuando Dios me puso bajo convicción. Y cada vez que se predicaba del infierno, yo sabía que era para mí, pero tenía temor, tenía pena. Pensaba, ¿qué van a decir? Pues ya estoy en el instituto. Y por causa de eso, por causa de la pena, no hice nada. Hasta que me casé, estábamos en una conferencia de jóvenes, mi esposo como pastor de jóvenes, y un día, recuerdo, fue un 23 de febrero, no, 25 de febrero, estábamos allí en la casa y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, yo no soy salva. Tenía esa lucha por mucho tiempo porque como era la esposa del pastor de jóvenes, primero porque estaba en el instituto, tenía cierto puesto de liderazgo y tenía pena, pensaba, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Pero gracias a Dios que Dios tuvo mucha misericordia de mí, un día no me dejó y ese día yo pude tener la seguridad de mi salvación. Ya era la esposa del pastor de jóvenes, ya estábamos en el ministerio, pero gracias a Dios que Dios me salvó y no dejó que mi alma se condenara al infierno por toda la eternidad. Muchas veces por pena uno se aguanta y piensa, no va a pasar nada, pero gracias a Dios que Él usa su poder y que su Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña, y gracias a eso pues pude tener
la seguridad de mi salvación. Recuerdo esa noche que descansé tan tranquila, tan en paz, sabiendo que había dejado mi carga delante del Señor, y pues así es como yo fui salva. ¿Cómo conocí a mi esposo? Es la siguiente pregunta. Buena pregunta. Pues nosotros nos conocimos en San Luis, en la iglesia. Yo tenía tiempo de conocer a su hermana Carol. Ella asistía a la iglesia con nosotros, y la primera vez que lo vi fue allí en la casa de su hermana. Estábamos en una reunión de ganancia de almas y él llegó, y pues todas las señoritas ahí, wow, ¿ya vieron el hermano de Carol? Y esa fue la primera vez que lo vi. Y bueno, en realidad lo conocí más estando en el instituto. Pues fuimos al mismo instituto. Poco a poco fuimos conociéndonos, nos tocó trabajar en la misma iglesia, nos tocó servir en la misma ruta, y ahí fue donde más lo conocí. Fue un guía para mí en especial. Fue un tiempo muy precioso porque él me enseñó a orar. En el instituto no nos permitían hablar más de 5 minutos, entonces él me decía, te invito a orar, y yo me iba a orar a mi cuarto y él a su cuarto, y orábamos por media hora, así un tiempo él me daba ahí, y orábamos por las mismas personas. Gracias a Dios la oportunidad de trabajar en la misma ruta nos unió mucho, y teníamos las mismas cargas y teníamos pues las mismas necesidades, y fue un tiempo muy precioso. Fue ahí donde lo conocí. La oración nos unió muchísimo, fue una amistad muy preciosa, de tal manera que cuando ya no nos veíamos tan seguido, nos extrañábamos. Y él tuvo la culpa que yo me enamorara de él, porque un día, un tiempo en las vacaciones de verano, dejamos de vernos como por unas 2 semanas, y cuando nos vimos me dijo, te extrañé. Y yo, hubo así como estrellitas, maripositas o no sé qué. Y a partir de ahí, pues, no sé, Dios estaba ya trabajando en nuestros corazones. ¿Cómo supo que él era la voluntad de Dios para su vida? Pues Dios da la paz, Dios dirige y Dios abre las puertas, ¿no? Yo no busqué nada, aunque sí me gustaba mucho. Era un hombre muy, para mí muy, me gustaba su manera de servir al Señor. Una de las oraciones que yo tenía, yo quería casarme con un hombre que predicara como mi pastor, el pastor Luis Ramos, o como el pastor Ezequiel Salazar, o como el hermano Hernán Castillo. Desde que yo lo conocí, desde que yo lo vi predicar, desde que yo lo vi servir al Señor, yo oré por un hombre así, y pues Dios hizo todo, Dios acomodó. Yo sé que hubo circunstancias, pero fue Dios teniendo misericordia de nosotros y guiando. ¿Cómo comenzaron la obra en el ministerio aquí? Pues como mi esposo lo contaba el martes que le tocó dar la enseñanza, fue algo muy especial, ver la mano de Dios, como Él tenía algo preparada para nosotros. Yo nunca me imaginaba que un día iba a estar aquí. Yo no sabía los planes que Dios tenía. Yo solamente quería apoyar a mi esposo, estar con él y a donde Dios nos llevara. Fue algo muy, muy precioso. Recuerdo cuando el pastor le dijo a mi esposo que orara por Cancún. Yo recuerdo que al principio orábamos, bueno, ya mi esposo contó cómo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a orar, yo recuerdo que orábamos porque el pastor nos dijo, porque sentíamos esa necesidad de obedecer a nuestro pastor. Pero yo recuerdo cómo Dios fue poniendo carga en nuestro corazón, y después ya no era por el pastor, ahora era porque Dios lo había hecho en nuestro corazón, y era algo muy, 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 muy precioso ver cómo Dios abrió las puertas, cómo Dios nos trajo. Él proveyó, nosotros no teníamos nada, y lo que teníamos allá donde vivíamos, yo regalé todo, no me traje absolutamente nada, hasta mi licuadora, hasta mi plancha, que sí me podía traer, todo regalamos.
Había muchos jóvenes en el instituto, parejas jóvenes, y les dimos a ellos las cosas que les podían servir. Y lo único que nos trajimos fue unos libros, nuestros hijos en el bocho que teníamos, y nos venimos por fe. Y llegamos aquí. Desde que llegamos, Dios ha tenido un cuidado especial de nosotros. Nosotros no hicimos reputación, no visitamos iglesias, no hicimos nada de eso, pero Dios ha cuidado de nosotros de una manera muy preciosa, como si hubiéramos tenido un sostén al 100%. Hemos pasado tiempos difíciles, sí, hemos visto pruebas, hemos tenido aflicciones, pero en todo Dios ha tenido cuidado de nosotros, y yo estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder servirle. Hace poquito platicaba con mis hijos y uno de ellos nos preguntaba: ¿y por qué vinieron aquí, mamá? Yo le dije: yo creo que había muchas personas mejores que hubieran podido venir, que hubieran podido hacer la obra de Dios aquí, pero a Dios le plació traernos, y es por Él que estamos aquí. Y Él nos ha dado mucha gracia, mucha paz en medio de circunstancias difíciles, en medio de enfermedades, en medio de tantas cosas. Hemos podido ver su gracia, su cuidado, su provisión. Nunca nos ha faltado nada, no nos hemos quedado ni un día sin comer. Él ha provisto de una manera muy maravillosa, y hemos podido ver su mano, su gracia y la paz que Él nos ha dado en medio de todo. Porque a veces cuando uno está en tiempos difíciles, piensa o puede llegar a pensar: ¿será que es la voluntad de Dios que yo esté aquí? ¿Será que tomamos una buena decisión? Pero en todo este tiempo Dios nos ha dado mucha paz, mucha paz. Nunca nos ha hecho sentir solos, lejos. Aunque hemos estado lejos, nunca nos ha dejado sentirnos tristes, porque Él ha cuidado de nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil en su ministerio? Bueno, una de las cosas más difíciles para mí personalmente ha sido la salud de mi esposo. Yo quisiera poder saber cómo atenderlo, cómo ayudarlo, qué darle cuando él se sentía mal. Yo quisiera poder correr a un médico y pensar: le va a dar la medicina correcta, pero muchas veces no fue así. Y ha sido lo más difícil, pero también ha sido lo más precioso, porque a pesar de que ya lleva 20 años con su enfermedad, Dios nos lo ha guardado. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque Él nos lo presta, porque Él le ha prestado la vida, le ha guardado a pesar de su problema en el corazón. Dios ha tenido mucho cuidado de Él, y pues ha sido algo muy, muy valioso para mí, porque hemos visto que a pesar de que sí, cierto, ha sido tiempos muy difíciles. El cardiólogo nos dijo una vez: no entiendo cómo después de tantos años no se han dañado tus órganos. Le dijo: no sé cómo es que tus pulmones están muy bien, tu hígado, tu riñón. Dijo: porque a estas alturas pues era para que ya todo estuviera dañado, pero ha sido solo la gracia de Dios. Y pues es algo que le doy muchas gracias a Dios, porque Él ha cuidado de mi esposito, y gracias a Dios aquí está echándole ganas. Y pues es todo, ¿verdad? Ya me puse a llorar, pero bueno, es la culpable, es Yare, ¿ok? Pues son todas las preguntas. No sé si hay algo más, Yare. ¿Qué les aconsejaría? Muy bien.
Precisamente tengo un tema que quiero compartir con ustedes en este espacio que me prestaron. Quiero compartir con ustedes pues algo que pienso yo es la base de todo en la vida cristiana, en el servicio al Señor. Si nosotras no aprendemos a caminar con Dios, si no aprendemos a buscarle a Él, todos nuestros esfuerzos pueden ir hacia abajo, porque en nuestras fuerzas no se puede. Se los digo con todo el corazón, no se puede trabajar en nuestras fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios y el énfasis que Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotras mismas muchas veces dudamos de la gracia de Dios, pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría, o tú has pensado alguna vez, qué pasaría si tú le dijeras a un monte, muévete? ¿Se movería? Como decía el Señor Jesús ahí en Marcos, vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 11, dice el versículo 22, dice entonces, estoy aquí. Entonces, desde el 20 voy a leer, y pasando por no es 23. Bueno, el 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando preparaba esto pensaba, ¿qué pasará? ¿Alguna vez has pensado tú tener la fe de tal manera que tú pudieras decirle a ese monte, a ver, muévete y échate al mar? ¿Podremos llegar a tener fe así? Queridas hermanas y señoritas, sobre todo, necesitamos tener fe, necesitamos aprender a confiar más en Dios, a creer más en Él, a esperar en Él. Dios es bueno, ninguna de sus promesas caen en tierra sin que se cumplan. Todas sus promesas, dice la palabra de Dios, que ninguna de ellas faltará. Dios es fiel y Dios cumplirá sus promesas. Yo sé que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Estaba viendo, por ejemplo, Zacarías. ¿Se acuerdan ustedes que, pues él, dice la Biblia ahí en Lucas 1, que él y su esposa eran hombres justos delante de Dios, eran rectos, y eran ya de edad avanzada cuando el ángel de Dios le apareció a Zacarías y le dijo pues que iba a tener un hijo? Y él dijo, pues ¿cómo será esto si ya somos de edad avanzada, y además mi esposa es estéril? Él tenía toda la razón para dudar, ¿verdad? Ya eran de edad avanzada y su esposa era estéril, tenían todo para dudar. Pero el Señor le dijo, bueno, si tú crees. En Lucas, vamos por favor ahí rápidamente. Voy a tratar de decirles los pasajes, pero dice el capítulo 1, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales
se cumplirán en su tiempo. Sí es cierto, queridas hermanas, que las circunstancias muchas veces nos hacen dudar. Él sabía, pues ya estaban grandes, ya era imposible que pudieran tener un hijo, ¿verdad? Pero dice ahí en el versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Solamente necesitamos creer, solamente necesitamos tener fe y clamar esperando que Dios haga su obra. Muchas veces nosotras mismas no creemos, ¿verdad? Yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, la circunstancia difícil que tú estés viviendo, pero si nada más creemos y confiamos en Él, dice la palabra de Dios que nada hay imposible para Él. Nada. Dios tiene el poder para obrar cualquiera que sea la situación. Ay, perdón, muchachas. Dios tiene el poder para obrar cualquiera que sea la situación y no hay nada imposible para Él. Y hermanas, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces somos nosotras las negativas, las que no creemos. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, un esposo, vamos a hablar de un esposo incrédulo, un esposo que no ha conocido a Cristo, que no es salvo, ¿verdad? Y yo he hablado con mujeres cuando estamos hablando de Cristo y le digo, ¿nos permite venir y hablarle de Cristo a su esposo? ¿Puedo venir con mi esposo para que le hable? Y dicen, uy, no, él es bien duro, no, él no va a querer. Ya desde ahí nosotras empezamos a ser negativas, ¿verdad? A no creer en que Dios tiene poder para cambiar el corazón más duro, que no hay nada imposible para Él. Señoritas, les he dicho a algunas señoritas, ora, Dios te puede dar un esposo que ame a Dios. No, hermana, yo creo que yo mejor no. Desde ahí ya estamos dudando, ¿verdad? Esperen en el Señor, pero ora. Búscale, porque si no oras es porque no estás creyendo, no estás confiando en que Dios lo puede hacer. Necesitas ser una mujer de oración y orar con fe. Y muchos ejemplos en la Biblia, vamos a ver algunos aquí, Marcos, el capítulo 9, de mujeres de personas que vinieron al Señor cuando estaban en su tribulación, en su angustia, y Dios escuchó su oración. Capítulo 9, versículo 23 dice así, y Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Estaba hablando de un muchacho que estaba endemoniado, ¿verdad? Y viene el padre y le dice, por favor, mira, sana a mi hijo. Y él le dice, pues si puedes creer. Y luego dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, porque él sabía que le faltaba fe. Pero si tú nada más clamas al Señor y le dices, dame fe para esperar en ti. En Mateo 14:31, también igual, hablando de 14:31 de Pedro, ¿se acuerda cuando él andaban en la barca y vieron al Señor de lejos? Al principio se asustaron y pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Pero luego le vieron y le dice Pedro, pues si eres tú, manda que yo vaya, que yo camine por las aguas. Y él le dijo, pues ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya le había dicho el Señor, ven, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar. Y sí, salió de la barca muy animado y sí, ahí voy. Pero cuando ya estaba ahí, en lo más difícil, empezó a hundirse. Y Dios le dice, ¿por qué dudaste? ¿No me viste que era yo? Señorita, no dudes en que Dios tiene el poder para contestar tu oración. No sabemos nunca los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Pero si tú confías en Él y crees en Él,
Dios puede contestar tu oración. Ora, mantente una mujer, una señorita de fe, mantente en oración, clamando, rogando, esperando ver a Dios obrar, porque nada hay imposible para Él. Dice Lucas 1:37, como veíamos ahorita, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que Dios te dé un esposo? ¿Quieres que Dios te dé un hombre que le ame? Pues ora, pero ora con fe. Pide, espera. Dice que todo lo que pidieres, en su nombre lo recibiréis. A veces no recibimos, dice la palabra de Dios, porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O a veces tampoco recibimos porque nos cansamos. Y sí oramos, pero una sola vez o 2 veces y ya. Esto es cuestión de fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No lo puedes ver, pero si crees, Dios te lo va a dar. Yo quiero animarles a las señoritas en especial para que se animen a tener fe. Ten fe en que Dios te va a guardar, en que Dios va a cuidar de ti. Mantente limpia, mantente pura, consagra tu vida al Señor. Mira, muchas veces oramos y no recibimos porque pedimos mal. Quisiéramos tener cosas que sabemos que no es lo que Dios quiere para nosotros. O no tienes respuesta porque no has esperado con fe. Porque sí oras, pero, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Ora con fe, señorita. Dios tendrá algo especial para ti. Si Dios quiere que tú no te cases, Dios te va a dar el don de incontinencia. Pero si Dios quiere que te cases, Dios te dará a ti, te guiará a ser una mujer de oración, porque definitivamente de otra manera no se puede. Podemos obtener las cosas en nuestra carne, en nuestras fuerzas, pero te vas a cansar y no va a permanecer. Pero lo que Dios hace, lo hace mejor que nosotros. Por eso necesitas esperar, necesitas orar con fe, necesitas confiar. Yo no sé, hermanas que estén viendo, si tú tienes un hijo que no ha querido acercarse al Señor, que no ha querido conocerle, que no ha querido, ni siquiera a lo mejor ya conoce a Dios, no te canses, hermana, no desmayes, sigue orando, sigue esperando, sigue orando con fe, sigue clamando y rogando, no te canses hasta ver que Dios obre en el corazón de tu hijo. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, acuérdese que cuando Pedro estaba en lo más difícil, en la tempestad, y empezaba a hundirse, él clamó al Señor y le dijo: Señor, ayúdame. Y Dios le dijo: ten ánimo, yo soy. Y le extendió su mano. Así Él está ahí para extender nuestra mano. Y ciertamente nos falta la fe y ciertamente a veces somos incrédulas. Pero el reto en esta hora es, querida hermana, ten fe. Ten fe. Y si tienes que decirle al Señor, como dijo el hombre que le llevó a su hijo: ayúdame incredulidad. Ayúdame, Señor, porque sí es cierto, yo dudo. A veces oro, pero pienso que no, Dios no va a contestar mi oración, no, o yo no merezco que Dios. La verdad es que no merecemos nada, pero Dios en su misericordia, Él es el que hace la obra. Así que, queridas hermanas, yo quiero animarle nada más a que sea una mujer de fe, para que un día se pueda decir, como se dice de Loida y de Eunice, ¿verdad? Mujeres de una fe no fingida, que no solamente se quedó con ella, sino que fue transmitida a su hijo, y ese hijo, Timoteo, se convirtió en un gran siervo de Dios. No desmaye tu fe, hermana. No desmaye tu fe, señorita. Sigue esperando en el Señor. Solamente hay que obedecer. Hay un pasaje que quiero que veamos aquí en Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda, que ama
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hemos confiado en un Dios vivo y verdadero. Hemos confiado en un Dios que sabe cumplir sus promesas. Dice aquí en 2 Corintios, el capítulo 1, 2 Corintios 1, el versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas sus promesas son reales. Isaías 41 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice el 13, dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, querida hermana, sus promesas son reales y Él cumple sus promesas, aunque nosotros no la merecemos, la verdad, pero en su misericordia Dios cumple sus promesas. Dice aquí 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las promesas de Dios, hermanas, son reales. Y Él ha prometido estar contigo. Y Él ha prometido que no te dejará y que no te desamparará. No se turbe tu corazón, no desmayes, no te falte la fe. Sigue orando, sigue confiando, sigue esperando en Él, que Él hará su preciosa obra. Bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí. Permítame tantito. Dice, bueno, dice que si tú nada más vas y le buscas, Él está allí esperándote. Entonces, hermanas, pues que Dios nos dé sabiduría. Déjenme orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las preciosas promesas que son reales. Gracias, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que tú nos ayudes, que nos des fe para esperar en ti, que nos des fe para confiar, para ser mujeres de oración, Señor. Bendice a las señoritas, ayúdalas a ser mujeres de oración, Señor, que su fe esté basada en tu poder, en tu gracia, en tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a clamar a ti. Perdona nuestra incredulidad, Señor, porque ciertamente nosotros muchas veces fallamos, muchas veces menguamos y aún nos cansamos de orar, de esperar, Señor, y nos falta la fe. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría de lo alto para que seamos mujeres de fe. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti con todo nuestro corazón. Te lo pido, mi Dios, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, pues espero en Dios que quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que les pueda yo servir. Yare. La. ¿De qué manera ha apoyado a sus hijos para que se involucren en el ministerio? Bueno,
Yo creo que gran parte de esto es el liderazgo de mi esposo. Gracias a Dios porque mi esposo siempre nos ha animado a servir al Señor y Él es el que nos empuja y Él es el que siempre está al pendiente. Eh, yo le doy más el crédito a Él porque Él ha sabido, yo sé que ha habido momentos en nuestra vida que hemos querido decir, no, no papá, no, ve tú, nosotros no vamos. Y mi esposo ha sido muy sabio en animarnos, vamos todos. Y vamos a echarle ganas y vamos a trabajar y ánimo. Yo creo que ha sido el liderazgo de mi esposo lo que les ha ayudado a mantenerse. Yo sé que hay muchas áreas todavía en las cuales Dios estará trabajando en ellos, pero sí nos ha ayudado mucho la dirección de mi esposo como cabeza del hogar. Bueno, pues estoy esperando es que me van a hacer unas preguntas. Bueno, está muy bien. Pues creo que no hay más preguntas. Gracias. ¿Cuál ha sido su versículo que le ha ayudado desde que comenzó? Bueno, pues ya saben cuál es mi versículo favorito. Es Isaías 41, 9 y 10. Siempre me ha sustentado. Dios lo ha hecho real en mi vida. Y lo he podido ver. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y en las pruebas y en los tiempos difíciles, Él siempre me lo trae a mi mente. Acuérdate que yo te prometí estar contigo. En las circunstancias más difíciles, lo ha hecho real en mi vida. Isaías 41, 9 y 10. Pues gracias, hermanas. Creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar aquí. Espero en Dios que haya sido de bendición y pues ánimo, vamos a echarle ganas. Tenemos un Rey de Reyes a quien podemos servir y es un privilegio, una gran bendición el poder hacer algo siendo tan indignos, siendo que no lo merecemos. Así que, señoritas, consagra tu vida al Señor, vive para Él, sírvele. Todo lo que es bueno tiene un precio que pagar y todo vale la pena. Cuando quieres algo bueno, tendrás que pagar un precio. Y yo no sé cuál sea la situación en tu vida, lo que tengas que pagar, pero valdrá la pena. Esfuérzate y échale ganas. No hay nada mejor en la vida que servir al Señor. Estoy muy agradecida porque me ha dado esa oportunidad. Yo sé que no soy digna, que no lo merezco, pero ha sido un privilegio para mí muy, muy especial. Les agradezco mucho la oportunidad y pues que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye.